Bienvenidos de vuelta. Cuando ya creían que habían zafado, nos volvemos a encontrar. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción. Originalmente en el cronograma estaba previsto nada más que dar la introducción hoy, pero como no me gusta hacer perder tiempo a nadie, vamos a empezar con el tema 1 después de la introducción, porque igual tienen clase a las 4, entonces, para quedarse dando vuelta, ¿no tienen clase a las 4? Bueno, entonces si quieren por ahí cortamos, y si no, empezamos con el tema, por lo menos una versión light. Desde ya, primer disclaimer, es la primera vez que la dicto, razón por la cual la planificación no necesariamente se va a cumplir, no es la planificación de sistemas con micro. Estamos basados en la planificación que usó Romina el último año, pero claramente yo lo voy a dictar de una forma distinta a la que lo hacía Romina, entonces puede que demore más, puede que demore menos. Una de las preocupaciones es que terminemos toda la asignatura en 15 días, creo que no va a suceder, pero no va a ser tan prolija como sistemas con micro en los cumplimientos de los plazos y en el cumplimiento de las fechas previstas por ahí. Nos corremos, nos adelantamos, nos atrasamos. Es una materia de muchas menos horas que sistemas con micro, si bien en el plan está propuesta como una asignatura de 96 horas, la misma carga horaria que debería tener el sistema con micro, en realidad los contenidos están previstos que se den en el orden de las 50 a 60 horas, o sea, es mucho menos que sistemas con micro. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en este primer pedacito? ¿De qué se trata el curso? Y cuáles son las reglas de cursado de este curso, que son distintas a las de sistemas con micro, más parecidas a las que tenía originalmente. Vamos a ver conceptos generales de comunicaciones en un sentido muy amplio, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a tratar. Vamos a ver transmisiones de datos en banda base y en banda pasante, y vamos a ver qué significa banda base y banda pasante. Algunas de estas cosas las deberían de haber visto ya en Fundamento de Telecomunicaciones, pero las vamos a volver a definir. Vamos a ver módems y posibles formas de modulación que utilizan los módems cuando están trabajando en bandas pasantes con portadoras. Vamos a ver codificaciones de fuentes, y dentro de las codificaciones de fuentes vamos a ver corrección de errores, y este año vamos a agregar compresión de datos. Vamos a ver algoritmos de compresión de datos. Algo ya vieron en estructuras de datos. En estructuras de datos vieron algoritmos de Huffman para compresión de datos, pero vamos a agregar LPKZ, que es uno de los que se usan, y vamos a estudiarlo un poco más en detalle. Esos algoritmos de compresión se usan tanto para la compresión de archivos como para la transmisión de datos. Hay transmisiones que se hacen comprimiendo datos en el momento de la transmisión. Y vamos a estudiar algunas normas de transmisión en detalle, las más utilizadas en sistemas embebidos en general, ¿sí? Porque las transmisiones de datos de computadoras las ven en redes, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar en las comunicaciones de corto alcance de sistemas embebidos. Objetivos de la materia: comprender los fundamentos de la comunicación entre dos dispositivos electrónicos, desarrollar software que utilice interfaces de comunicaciones, distintas interfaces de comunicación, conectar periféricos a un procesador, pero ahora utilizando puertos de comunicaciones. Ahí va a haber una diferencia bastante importante respecto a cómo los conectábamos en sistemas con micro. Es notoriamente más fácil conectar dispositivos que utilizan puertos de comunicaciones. Puede ser un poquito más complejo usarlos, pero si tenemos librerías que se encarguen de la parte de la comunicación, es también más fácil usarlos, ¿sí? Y desarrollar software que realice compresión o corrección de errores y eventualmente que pueda interactuar con los periféricos a través de puertos de comunicaciones. ¿Qué vamos a estar estudiando? Modos de comunicación, transmisiones seriales sincrónicas y asincrónicas, normas de comunicación. Esto creo que le queda muy poca vida, si no desaparece el año que viene, pega en el palo, pero todavía se siguen usando, todavía se pueden encontrar RS-232 y RS-485. 422 casi es imposible de encontrar, pero 485 y 232 todavía se lo siguen encontrando en algunos lugares. Vamos a ver conceptos generales de módem, y dentro de los módem vamos a estudiar un módem de Bluetooth,
que es una cosa un poco más interesante, aunque los módems sí se siguen usando, no los módems telefónicos de hace muchos años, pero se siguen usando distintos tipos de módem. Vamos a ver algo de modulaciones, ¿sí? Y de modulaciones digitales y de esquemas de modulación que se utilizan en módems del día de hoy, como cosas que se utilizan, por ejemplo, en Wi-Fi, ¿sí? Como se hacen ese tipo de modulaciones. En lo que hace a protocolos de comunicación o a interfaces de comunicación de embebidos, vamos a estudiar el SSI, el I2C, el USB y el SSI, o sea, esos tres. Esto es muy parecido a esto, son comunicaciones seriales asincrónicas, esto es comunicación serial sincrónica y esto es comunicación serial asincrónica. Comunicación serial muy compleja, ¿sí? Este protocolo está a un nivel de complejidad un orden de magnitud arriba de estos dos. Estos protocolos son sencillos, este protocolo es bien complejo. No lo vamos a estudiar en profundidad el USB, vamos a tener una idea de cómo funciona y un pantallazo de la complejidad. USB ataca hasta capas de software, o sea, USB hasta define cómo se deben comportar los controladores de dispositivos en el sistema operativo, ¿sí? Es una cosa complicada. Vamos a ver detección de errores y compresión de datos. Bien, clases teóricas, las voy a dictar yo. Los lunes de 16 a 18, porque ustedes tienen clase de 18 en adelante, y porque hay algunos lunes que hay práctica, de 14 a 16, y hay algunos lunes que no hay práctica. Entonces, para que no vengan y le queden 2 horas sándwich, ¿sí? La práctica va a venir primero y la teoría va a venir después. Si el lunes no hay práctica, arrancamos a las 16 con la teoría, y si el lunes hay práctica, arrancan a las 14 con la práctica, y a las 16 seguimos con teoría. ¿Sí? Eso cambia, el año pasado era al revés. Y los miércoles de 2 a 4, que algunos miércoles va a haber algunas comisiones de laboratorio. Los laboratorios se van a partir en 2 comisiones, algunas comisiones van a ser en el horario de práctica y algunas otras comisiones van a ser en el horario de teoría y en ese caso no va a haber teoría. ¿Sí? Bastante menor carga horaria de sistemas con micro. Vamos a hacer algunas actividades peer-to-peer con calificación y eso va a formar parte de la nota. La práctica va a estar a cargo de Luis Di Pinto, que no está hoy porque está en el SACE, en un simposio de sistemas embebidos. Las prácticas son prácticas tradicionales a las que están acostumbrados. Les van a dar un conjunto de ejercicios y le van a explicar la resolución de algunos ejercicios al inicio, cuando se entregan los problemas para resolver, y van a tener que presentar esos problemas resueltos. Lo único que se va a evaluar es la presentación, ¿sí? No definimos con Luis si se van a corregir, pero seguro no se van a calificar. ¿Sí? Digamos que es responsabilidad de ustedes hacer los ejercicios. Y no hay una evaluación nuestra sobre los ejercicios para obligarlos a hacerlo. ¿Se los presenta ahí después de la práctica o después de los tiempos? No, porque en la práctica recién te dan los problemas. ¿Sí? O sea, el ejercicio y la práctica es al inicio del periodo de resolución y no al final, como hacíamos nosotros en sistemas con micro. ¿Sí? Entonces, ni bien terminamos el tema teórico, viene la clase práctica, se presentan los problemas, se explican los problemas, se sacan cualquier duda que tengan y de ahí tienen X tiempo para presentarlos. ¿Sí? Y no se evalúan. Para las clases de laboratorio, que son 3 laboratorios creo, o 4, van a usar las placas EduCIA, van a programar en C, no en Assembler. Se van a dividir en 2 comisiones para que sea más fácil de manejar. Una de las comisiones va a ser los laboratorios en los horarios de práctica y la otra comisión lo va a hacer en los horarios de teoría. De esa forma hay un grupo de gente que podría no venir más que los lunes de 14 a 16, que es la parte obligatoria. ¿Sí? Si alguien tiene problemas de horarios de trabajo o de lo que sea, avise para que queden en las comisiones que van a estar en esta parte, que es la obligatoria. ¿Sí? Bien. ¿Qué se va a agregar? Dado que sobra tiempo, van a armar grupos de 3 personas,
van a preparar un tema de transmisión de datos y lo van a exponer en 2 horas de presentación, o sea, con una profundidad mayor a la que expusieron los trabajos de sistemas con micro. ¿Sí? Esa presentación de un tema, de un protocolo, de algo que tenga que ver sobre transmisión de datos, lo pueden proponer ustedes a los temas o les podemos proponer nosotros temas si a ustedes no se les ocurren o no quieren pensar cosas nuevas. ¿Sí? De esa presentación se van a evaluar a quien expone la presentación y en la clase siguiente se va a evaluar a toda la clase con un cuestionario cortito, como para que no duerman durante la presentación, sino que presten atención y aprendan el tema. ¿Sí? ¿También a los que expusieron se los evaluaría con eso? Sí. Aunque si los que expusieron no sacan 10, ya estamos complicados, digamos, ¿no? O sea... entonces, la idea es preparar un tema con un cierto nivel de profundidad, un poco menos del que vamos a dar nosotros en la asignatura, un poco más que contar algo así muy rápido, ¿sí? Cada grupo va a disponer de 2 horas de clase, eso lo vamos a hacer al final y la idea es que todos presten atención y todos aprendan esos temas que estarían fuera del programa. Y eso va a formar parte de la calificación final. Eso es lo que se agrega respecto a la forma en la que se venía dictando hasta el año pasado. ¿Profe, no se Sí. inicia de 2 grados a 3 o de 2.20? Tengo que contar cuántos son, cuántos días nos van a llevar. No van a ser más de 3, por la cantidad de gente que hay acá, creo que van a ser de 3. ¿Sí? Porque si no, no me van a alcanzar todas las clases que me sobran para dar todos los temas. Hay 2 exámenes parciales sin recuperación. La calificación, o sea, la evaluación va a estar formada por los 2 exámenes parciales, por la calificación en la preparación y presentación del tema en los seminarios que acabamos de decir, por la calificación en los cuestionarios que van a evaluar este tema, que son cuestionarios cortitos de 7, 8, 9 preguntas, algo parecido a lo que puede ser el Lab 3 de arquitectura, pero menos tramposo, porque esas son preguntas tramposas, no, algo más sencillo. O sea, esto realmente es como un quiz de arquitectura con un par de preguntas más, ¿sí? Son calificaciones, o sea, van a ser evaluaciones de 15, 20 minutos, no más que eso, una cosa corta. Y las calificaciones de las actividades que van a ser similares, que hagamos dentro de las clases, ¿sí? Entre esto y esto no va a haber grandes diferencias. Esta materia era, y seguirá siendo, porque yo no puedo cambiar ese tipo de cosas por ahora, no necesariamente, o sea, es una materia tradicional. Entonces pueden tener la regularidad y tener que rendir un examen final, o pueden tener promoción. Para obtener la regularidad necesitan tener promedio 4, nota 4 en cada parcial. Necesitan haber asistido a por lo menos el 80% de los trabajos de prácticos y al 100% de los seminarios y trabajos de laboratorio. Obviamente esto y esto se podrán justificar, o sea, podría haber porcentaje de asistencia menores con una debida justificación, ¿sí? Si alguien está enfermo no va a perder la asignatura por faltar a un par de seminarios, pero me lo tienen que justificar, ¿sí? Con eso tienen la regularidad. Para tener la promoción, el promedio de los parciales, ya no la nota de cada uno, sino el promedio, tienen que subir hasta 7. No son los parciales de sistemas con micro. Aviso antes de que se empiecen a preocupar. Antes de que se pongan nerviosos. Tienen que estar en el 100% de los trabajos prácticos. Antes era el 80%. De nuevo, si hay alguien enfermo y tiene una justificación para faltar un práctico, me avisan. No van a perder la promoción porque falten un práctico. Por lo menos no si yo estoy a cargo. Y la nota final va a salir del promedio de todas las evaluaciones, ¿sí? Se van a tener en cuenta los parciales,
los seminarios y las evaluaciones de las clases y los seminarios. ¿Sí? Eso va a generar la nota. ¿En qué porcentajes? No tengo ni idea. Forma y organización similar a la que venimos teniendo en nuestras asignaturas. ¿Sí? El sitio de la cátedra lo pusimos en el mismo sitio, en la misma página o en el mismo servidor que la página de sistemas con micro. Tenemos el mismo servidor de Discord al cual se agregó un canal y al cual se sumó Luis Di Pinto. Tenemos el mismo canal de YouTube donde vamos a estar subiendo las grabaciones y, bueno, correos electrónicos ya lo tienen, ¿sí? La organización entonces va a ser parecida, ¿sí? Luis Di Pinto se suma al equipo y vamos a trabajar más o menos de la misma forma. Los prácticos siguen como estaban, algunas cosas de esas siguen como estaban, pero en lo que hace a página, Discord y ese tipo de organización vamos a mantener la que ya tenemos, que es la que sabemos usar y nos anda más fácil, ¿sí? Bueno, ya lo saben todo esto, todos pasaron por sistemas por micro, todos pasaron por arquitectura, no vale la pena, se tienen que escribir en la página si quieren ver las notas. Acá va a ser de los parciales nada más, porque no hay evaluaciones, así que es un poco menos, pero como para tener la lista de quiénes son y mandarle las invitaciones de Discord, nos vendría bien que se inscriban en la página. De todas formas, la mayoría deben de estar en Discord, pero creo que igual hay que pasarles el enlace para entrar al área de transmisión de datos. Eso lo maneja Erika, así que se lo delego a Erika. El servidor de Discord también, ya lo sabemos, ya lo conocen, ya lo usaron, dijeron que les había gustado en arquitectura, así que seguimos con lo mismo que sabíamos que andaba. Y esos son la bibliografía principal de la asignatura. ¿Dudas? ¿En qué consisten las actividades peer-to-peer? 3 o 4 preguntas que tienen que resolver en grupos de 2 o 3 como están sentados y eventualmente discutimos cuál es la mejor solución. Algo parecido a las preguntas que se hacían en sistemas con micro, en arquitectura, decir, bueno, ¿qué opinan? Este es mejor que este, pero un poquito más formal. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Lo de los seminarios, ¿cuándo se expone, digamos, al final del cuatrimestre? Se expone al final de la materia, que es mucho antes del final del cuatrimestre. A ver. ¿Después de los parciales? Es una excelente pregunta, no estoy 100% seguro. Esto es el cronograma previsto para transmisión de datos. No está transmitiendo por medio. No estoy transmitiendo porque está en la otra ventana. Si se fijan, las clases de teoría se acaban el 2 de noviembre. Y queda un laboratorio y quedan un montón de clases acá, todas vacías. ¿Sí? La idea es ocupar estas clases con los seminarios. Pero necesito tener una idea de cuánta gente es para ver de cuántos vamos a armar los grupos, cuántas clases vamos a ocupar y reacomodar ese pedacito. No lo podía hacer hasta que no tenga un indicio de cuántos son, por lo menos. O sea, ahora ya tengo un número. ¿Sí? Pero la idea es esa. Por ahí acortamos la presentación, por ahí hacemos media clase cada tema, por ahí hacemos los grupos de 4 personas. La idea es acomodar estos huecos que están quedando con esos temas. Son unas cuantas clases, pero no estoy seguro de que esas clases me alcancen para todos los grupos que serían de acá de 3. Y todavía por ahí falta alguien. ¿Sí? Esas evaluaciones no van en el parcial, ¿verdad? Esas evaluaciones no van en el parcial. Esa solo se va a evaluar con los cuestionarios cortos que vamos a hacer. El parcial solo trata los temas que nosotros damos. ¿Sí? ¿Los parciales no son a carpeta abierta? No tengo idea. Te averiguo. La verdad, no sé. ¿Eh? Creo que no. O son más fáciles o son una carpeta abierta. Las dos cosas no puedo. No les puedo preguntar cómo se codificaba la trama de que sea carpeta abierta. No tiene gracia. Claro, alguna de las dos cosas tengo que sacrificar. A ver, los parciales los voy a tener que hacer yo. Si quieren que hagamos parcial a carpeta abierta, podemos sacar parcial a carpeta abierta.
Van a ser un poco más complicados. Igual no van a ser cosas de sistemas con micro porque es una materia más descriptiva. Entonces, no les puedo dar problemas a resolver porque no tienen las herramientas para resolver problemas. Tienen las herramientas para contarme determinadas cosas, nada más. Se pueden hacer algunos problemas de diseño, decir, bueno, ¿qué pasaría si modifico esto en la trama? Pero no da para mucho más. No es como en el otro que les puedo proponer una solución, pero se supone que ustedes tienen todas las herramientas como para poder encarar eso. Esto es una cosa más descriptiva. Les cuento cómo funcionan los protocolos. No les puedo pedir que diseñen un protocolo en 1 hora y media. Sí puedo modificarlo un poco y decirte, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando toqueteas acá? Pero, como les digo, es una cosa más superficial, entonces no tengo tantas herramientas como para hacer un parcial del tipo de sistemas con micro. O sea, no lo podría resolver nadie directamente. O sea, habría que cambiar toda la asignatura y eso no va a suceder este año. Entonces, lo vemos y les cuento. Si puedo hacer los parciales a carpeta abierta y buscarle la vuelta, lo planteamos. Y si no, será en la carpeta cerrada, pues es una cosa un poco más de memoria, un poco más simple. ¿Sí? Y cuando la materia es descriptiva no se pueden hacer muchas otras cosas. ¿Sí? Cualquier materia se puede plantear de una forma diferente, apuntando a diseñar y a modificar y decir, bueno, ¿qué pasa si cambiamos esto, pero hay que modificar toda la asignatura y, de nuevo, no lo puedo hacer porque ni siquiera sé si van a quedar a cargo nuestra la asignatura. O sea, por ahí el año que viene la tiene que dar Romina y no le puedo haber puesto la materia patas para arriba. ¿Sí? Entonces, por ahora los cambios van a ser menores. ¿Sí? El tema de los seminarios no puede ser uno dado en la materia, ¿verdad? Por ejemplo, no puedo ir y exponer sobre I2C. Podría llegar a ser, si encontrás algo con un poco más de detalle, o por ejemplo, en el caso de I2C, yo no creo que nosotros demos SMBus. SMBus es un protocolo que se superpone arriba de I2C para hacer descubrimiento de dispositivos en forma automática, para hacer plug and play, que se usa en todas estas computadoras. O sea, todo lo que es las fuentes de ACPI, o sea, todo lo que es parte de hardware que está interno en la placa, se maneja por I2C y SMBus, que es una extensión. Entonces, si nosotros no damos SMBus, vos podrías dar SMBus sobre I2C. No creo que tratemos todo en tal detalle como para que no puedas tomar un pedacito y seguir una continuación. ¿Sí? Bien. Me encantaría que esta ventana entienda dónde se tiene que quedar solita, pero bueno. Bien. ¿Alguna otra duda? Seguimos. ¿Puede subir las diapos a la página? Por supuesto. Pero ahora no. Ahora estoy dando la clase. En cuanto termine, subo las diapos, subo el video y demás. Las diapos las estoy haciendo de vuelta. Tienen un 60-70% de contenido igual al que tenía Romina. Pero no hay peor error que dar clase con diapositiva ajena. Porque uno se encuentra cosas que no sabe por qué están ahí, no sabe explicar, y es una excelente forma de pasar papelones. Entonces, las diapos las estoy haciendo de vuelta. Dicen lo mismo, pero lo dicen a mi forma, para poder entenderlo. Y por ahora solo tengo el tema 1 y un pedazo del tema 2. Así que varias diapositivas van a ser subidas posterior a la clase, porque no está tan previsto. De todas formas, la mayoría de los temas, si quieren, podemos pasarles las diapositivas del año pasado, siguen más o menos igual, ¿sí? Es mucho más light que la de sistemas con micro. No se preocupen por ese lado. Bien. Comunicación. Definición básica y simple y sencilla. Acción de intercambiar información entre dos o más participantes. Esto se aplica a la comunicación humana, la comunicación de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La comunicación intercambia información entre una fuente y un destino. La comunicación de datos intercambia información entre una fuente y un destino a través de un canal, eso también es igual que la comunicación humana, pero aparecen un codificador y un decodificador
que adaptan la información de la fuente al canal. ¿Sí? Y vamos a ver que esto también se puede abrir un poquito más. O sea, este codificador puede tener partes y en este canal también pueden aparecer algunas partes. ¿Sí? Este diagrama es genérico, o sea, aplica a la comunicación humana, aplica a la comunicación de computadoras. El codificador en particular sí es para comunicación informática. Este diagrama está propuesto por una teoría que se llama Teoría General de la Información del año 46, creo, una cosa así, por dos personas que quizás escucharon nombrar, a ver si me salen los nombres. Uno de los que propuso la primera parte de esto es Nyquist y el otro es, se me fue el nombre, pero otra persona que la van a ver en lo que es procesamiento de señales. Son los principales actores de procesamiento de señales. Se me fue el nombre ahora, de la segunda persona que propusieron y que trabajaron también en este esquema, ¿sí? Como un modelo general de todo tipo de comunicación entre dispositivos electrónicos. Nosotros vamos a ver en esta presentación un poco de esto, un poco de esto y un poco de esto. ¿Sí? Y después en la asignatura vamos a ver en detalle de vuelta todo eso con mayor profundidad en las distintas opciones. Por ahora vamos a presentar las alternativas. Entonces empecemos por los canales. Los canales utilizan medios de comunicación y hay varios tipos de canales. Algunos los conocen, algunos deberían de resultarles bastante llamativo que los consideremos medios de comunicación o canales de comunicación. Sin embargo, es un medio de comunicación. Todo el modelo que acabamos de ver aplica exactamente igual a cualquier dispositivo de almacenamiento y no es una opción descabellada comunicar información guardándola en un dispositivo de almacenamiento y moviendo el dispositivo de almacenamiento. Por ejemplo. ¿Sí? Responde al esquema que acabamos de ver y todas las etapas las van a seguir de la misma forma. Y entonces empieza a tener sentido que tengamos compresión de datos en discos y tengamos compresión de datos en transmisiones y hay varias cosas que empiezan a encajar. ¿Sí? Entonces, todos esos son medios de comunicaciones que se usan. ¿Sí? Los cableados son los más conocidos, conductores de cobre. Dentro de ópticas tenemos óptica conducida, fibra óptica y óptica en el espacio. No sé si escucharon hablar de la norma Li-Fi. La norma Li-Fi hace comunicación de datos a través de emisión óptica en luz fuera del espectro visible. ¿Sí? Esto hace rato que se habla, pero no termina de usarse. Sin embargo, hay máquinas de fotos de hace 10 años que sincronizan las potencias de todos los flashes a través de un pulso de emisión luminosa. O sea, transmiten información de un flash a otro modulando la luz del flash. Y la comunicación la hacen por óptica en el aire. ¿Sí? Existe. No es muy habitual, pero existe. Electromagnéticos son también otro de los que conocemos, todo lo que son ondas electromagnéticas, todo lo que vieron en Fundamento de Telecomunicaciones. Y acústicos, se usan muy poco, pero también existen, ya sea acústicos en el agua o acústicos en el aire. Acústicos en el aire lo estamos usando en este momento. ¿Sí? Y finalmente, dispositivos de almacenamiento. En función del canal, vamos a encontrar una primera definición que nos hace falta, que va a ser la topología de nuestra comunicación o la topología del canal. ¿Sí? Y vamos a tener dos tipos de conexiones, punto a punto o multipunto. En la comunicación punto a punto, el canal es exclusivo para fuente y destino. ¿Sí? Y vamos a tener un canal separado para cada pareja de fuentes y destinos que vayamos a tener. Hay ciertos canales que esto no lo soportan. Este
canal que estamos usando ahora, no soporta una comunicación punto a punto. ¿Estamos de acuerdo? Hay otros canales donde ustedes pueden elegir. ¿La alternativa cuál es? Una conexión multipunto. En una conexión multipunto lo que tenemos es un medio compartido donde todos los participantes pueden hablar por turnos o pueden transmitir por turnos y reciben permanentemente. ¿Sí? A ver, borrador de actividad TPS. De los canales que vimos antes. Cableado. Punto a punto, multipunto, las dos cosas. Las dos cosas. ¿Sí? Fibra óptica. Punto a punto. No se pueden colgar en la fibra óptica. ¿Sí? En el cable sí, en la fibra óptica no. Wi-Fi o óptico en el espacio. Si es una luz Multipunto. debe poder recibirla. Todos los que están acá lo van a recibir igual. No puedo hacer, sí puedo hacer. ¿Cómo podría hacer un punto a punto en un sistema óptico? Enfocando la luz específicamente. Cambiando la longitud de onda. ¿Sí? Podría ser también con algún sistema de enfoque. Hay sistemas ópticos punto a punto que funcionan por láser. Ese sería un punto a punto. ¿Sí? Un láser sería óptico en el aire y no tendría posibilidad de hacer multipunto, porque está muy igual que la fibra óptica. Es algo tan angosto que no tengo otra alternativa. Electromagnéticos. Multipunto. También puedo separar canales usando distintas portadoras, pero sigue siendo multipunto. El medio es compartido. No tengo forma de hacerlo exclusivo. Acústico. Multipunto en cualquiera de los dos casos. ¿Y dispositivo de almacenamiento? Punto a punto. ¿Sí? Salvo alguna cosa medio loca. Bien. Eso es una clasificación. Pero tenemos otra clasificación en función del flujo de información. Podemos tener una comunicación simplex, ¿sí? O del tipo broadcast, donde la fuente es fuente, el receptor es receptor y no se invierten los papeles nunca. Podemos tener una comunicación semiduplex, donde tenemos un solo canal que es compartido para transmitir y recibir, pero ambos pueden ser fuentes y destinos intermitentemente. O puede ser una comunicación full duplex, donde tenemos dos canales separados para transmitir en un sentido y en el sentido contrario. ¿Sí? Ejemplo de simplex. La emisora de radio, la emisora de televisión. ¿Sí? Televisión abierta tradicional es un ejemplo claro de simplex. ¿De semiduplex? No, en realidad no. Va, el USB es semiduplex, sí, pero el USB es semiduplex. El aire en el que estamos es semiduplex. Ustedes pueden hablar, pueden contestar, pero no podemos hablar al mismo tiempo porque no nos entendemos. ¿Sí? ¿Y de full duplex? La llamada telefónica sí, ustedes pueden hablar y escuchar al mismo tiempo si es que les da su capacidad de procesamiento en la cabeza. Eso es otra historia. Pero podrían tener a dos personas, una le habla a una y otra escucha a otra, y el medio de comunicación es full duplex. O sea, el teléfono tiene un canal de transmisión y un canal de recepción separados, ¿sí? Y puede transmitir información en los dos sentidos simultáneamente. Sí. Hay normas de red que son full duplex, ¿sí? Tienen, de hecho, SSI, de los protocolos que dijimos que íbamos a ver, SSI es full duplex. Tiene una línea de transmisión y una línea de recepción. I2C es semiduplex. Es un bus. Todos los esquemas de bus son semiduplex, ¿sí? En general. Bien.
¿Qué vimos? Opciones de canal, medios, formas de comunicación y formas de intercambio de información en función del canal y en función de lo que yo quiera hacer también, ¿sí? Pero en algunas el canal interviene también para decirme solo se puede hacer de esta manera, en otras yo puedo elegir. Vamos a ver un poquito más del canal. Resulta que el canal, que vimos así en términos generales, va a necesitar un modulador para poder convertir la información digital en información, en la variable física específica que vamos a transmitir por el canal, y un desmodulador que va a estar asociado a esto, y estos están íntimamente relacionados al canal, ¿sí? Por acá llega información, una foto. El codificador saca una tira de bits, o sea, información digital, organizada de determinada manera para que pueda ser transmitida. Esto convierte el flujo de bits en una señal física apta para ser transmitida por el canal real, para meterlo en la fibra óptica o para transmitirlo por el cobre. Ese canal además va a tener un problema siempre, que es que el canal va a agregar ruido. La señal que entra por acá no va a ser la señal que sale por acá. Esta señal va a salir distorsionada. El desmodulador, entonces, además de recuperar la señal, va a tener que procesar esa señal para primero reconstruirla y después recuperar la información. ¿Sí? Bien. Entonces, la modulación es el proceso de convertir un flujo de datos binarios en general en un flujo de señales. A la entrada del modulador tengo datos, a la salida, o tengo bits, a la salida tengo una señal. Esa señal es una variable física que puede ser transmitida por el canal. La demodulación es exactamente la opción contraria. Hay dos opciones principales para el proceso de modulación y van a depender del canal. Modulación en banda base y modulación en banda pasante. ¿Qué es modulación en banda base? Vamos a transmitir la señal en binario que nos llega casi sin modificaciones. La frecuencia de la señal que vamos a inyectar al canal va a ser una frecuencia baja, ¿sí? Cercana a cero, y el ancho de banda de la señal o el espectro de esa señal va a estar centrado en cero. ¿Sí? Es lo más fácil. La alternativa va a ser banda pasante. Cuando usamos banda pasante va a aparecer la portadora. Eso lo vieron en Fundamento de Telecomunicaciones. ¿Qué es la portadora? Una señal de alta frecuencia a la cual le vamos a modificar alguna característica, como puede ser la amplitud, la frecuencia, etc. Y en base a esa modificación de característica es como vamos a transmitir la información. Entonces, la portadora va a ser el vehículo para transportar la información codificada o a partir de la variación de una característica física. Eso va a impactar en un cambio en el espectro de la señal. La señal ya no va a estar centrada en cero, sino que la señal va a pasar a estar centrada en la frecuencia de la portadora y vamos a tener dos espectros más petizos alrededor de las portadoras, que son donde va a ir la información. Depende el canal, podremos elegir o no. Repasemos los canales. El primero era cableado. Repasemos los canales que habíamos visto. Cableado. ¿Qué modulación usamos? Banda base, no puede mandar así, ¿no? Se pueden usar las dos. Normalmente vamos a usar esta porque es más fácil, pero se puede usar esta. Y de hecho se usa esta. ¿Sí? Se puede usar cualquiera de las dos en un cable. Fibra óptica.
banda pasante. La luz es la portadora. ¿Sí? Y de hecho, la luz tiene una frecuencia tan alta que por eso podemos mandar la cantidad de información que podemos mandar. Porque lo que puedo mandar depende de esto. Y si esto se empieza a solapar, ya no puedo mandar más información. En la luz, esto está tan separado que puedo meter un montón de estas sin ningún problema. ¿Sí? Bien. En Li-Fi es lo mismo. Cualquier sistema óptico va a necesitar luz y cualquier sistema óptico va a estar trabajando en banda pasante. ¿Sí? ¿Cómo se escribía el Li-Fi, profe? Li-Fi, L-I-F-I. Light, L-I de luz y Fi de... No, de Fidelity Alliance o una cosa así. O sea, es de Wi-Fi. Wi-Fi es Wireless Fidelity. ¿Era banda pasante por ocupar varias fases del espectro? No, es banda pasante porque lo que pasa por el canal es otra banda que la que vos estás trabajando. O sea, si vos hicieses esto, estas frecuencias bajas no pueden pasar por el canal. El canal tiene un límite en las frecuencias que propaga. Entonces las frecuencias bajas no se propagan por el canal y estás obligado a poner frecuencias altas para poder propagarlas por el canal. Por eso el cable podés usar las dos, pero en la luz solo podés usar esta. ¿Sí? Porque tenés que emitir luz, que es una onda electromagnética de determinada frecuencia. Otra cosa no se propaga por el canal. ¿Sí? Entonces, en general, vamos a usar o esta o las dos. Pero va a ser muy difícil que podamos usar esta y no esta. Porque, de nuevo, esta la necesitamos cuando el canal no propaga esto y necesitamos una portadora para poder propagar. Que es lo que sucede también en electromagnetismo. ¿Sí? En las ondas electromagnéticas, las bajas frecuencias no se propagan por el aire y entonces necesitamos una señal de alta frecuencia para poder hacer de camino de información. ¿Sí? Y con el audio, con el sonido pasaría algo por el estilo. No cualquier frecuencia se propaga en el aire, entonces necesito trabajar a determinadas frecuencias y con determinadas portadoras. ¿El agua también no sería lo mismo? El agua también pasa lo mismo. ¿Sí? Casi que el cobre es el único que podemos trabajar en banda pasante. Bien, si nos vamos en banda base. Si nos vamos a banda base, vamos a encontrar que tenemos dos esquemas. Como la banda base es bastante simple, básicamente le asignamos un valor a un 1, un valor a un 0. Los codificadores de banda base son casi siempre triviales. Ya vamos a ver que no son tan triviales, pero bueno, hay esquemas que son muy simples. Un 1 para 5 volt, 0 para 0 volt y ya está. Eso se acabó el codificador. Entonces, en esos esquemas vamos a encontrar dos alternativas. Transmisiones en serie y transmisiones en paralelo. Cuando usamos transmisiones en paralelo, el canal va a tener tantos conductores como bits queremos transferir y todos los bits se van a transmitir al mismo tiempo. Cuando trabajamos con comunicaciones en serie, vamos a tener un solo conductor y los bits los vamos a ir mandando uno atrás del otro en tiempos diferentes. Ventajas y desventajas de cada esquema. A ver. En paralelo necesitas más material, se hace más caro y no solo eso, sino que además limitas la cantidad de bits que podés transmitir. Ajá. ¿Están de acuerdo? Rápido. Ah, y además, pero Es más rápido. Supuestamente, o sea, A ver, vamos por partes. ¿Necesitan más cables? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Cuál era la...? que ¿Se limitaba la distancia? ¿Están de acuerdo? La cantidad de bits se limita. No, ¿quién te prohibió poner 256 cables uno al lado del otro? Es caro, pero... El espacio no aumenta para conectar tanto. Sí, podés. Lo que se limita es distancia. No te podés ir 200 metros con 256 cables. Ahí ya sí. Y además hay un tema que es el clave de la que sigue. ¿El ruido? Lo último que dijo es que era más rápido. Pero algunos dijeron que no. No necesariamente. ¿Por qué? Más rápido en la comunicación en series, podemos tirar más bits uno seguido del otro a una velocidad más rápida, o algo así tengo entendido.
sincronización. Ahí va la mano. Ustedes vieron arquitectura de computadora. ¿Se acuerdan que vieron bases? ¿Cómo es el PCI Express? Así, no quiero serio o paralelo. ¿Serio o paralelo? ¿Paralelo? Yo creo que es paralelo. Si tiene los bases son las líneas y tiene 16 por 32. Son serie. Porque cada lane son independientes. El punto es el siguiente. Cuando ustedes tienen una transmisión paralelo, todos los bits tienen que viajar juntos. Si ustedes ponen acá 32 cables, en un primer momento eso es más rápido. Pero ¿qué sucede? Cuando quieren empezar a subir la frecuencia, las señales no llegan acá juntas. Y se hace muy difícil que las señales lleguen juntas. Para que lleguen juntas, empezamos a hablar, o sea, si estamos hablando de señales de 1 giga, empezamos a hablar de que cada uno de estos conductores tiene que tener exactamente la misma longitud, con precisión de décimas de milímetro, y exactamente la misma impedancia, porque las capacidades parásitas de esto intervienen en los frentes de onda. Entonces, diseñar esto es imposible. Lo que se descubrió con el tiempo, porque hasta hace muy poquito tiempo, 10 años, era cierto, las comunicaciones paralelas eran más rápidas que las comunicaciones seriales. Lo que se descubrió es que cuando vos solo tenés que balancear 2 cables, es mucho más fácil balancear los cables y subir de frecuencia que cuando lo tenés que hacer con 16 o con 32. Entonces, ¿qué es lo que hace PCI Express? Usa comunicaciones seriales. Y para ganar velocidad, usa varios carriles seriales, pero cada carril es independiente. ¿Sí? Se transporta información en cada uno a su ritmo y a su sincronía. Entonces, solo te tenés que preocupar porque los 2 hilos del lane estén perfectamente balanceados y no importa si el lane de al lado está un poquito más desbalanceado. Uno te va a dar 1 giga por segundo y el otro te va a dar 0,99 por segundo. No hay problema. En cambio acá no. Acá todos tenían que ir al mismo tiempo y ¿a quién terminaron yendo? Al ritmo del más lento. ¿Sí? Entonces, la realidad es que hoy no se usan en nada, ni siquiera en el bus de datos interno de un microprocesador, no hay cosa mucho más rápida que esa, bases paralelos. ¿Sí? El único lugar donde se siguen usando bases paralelos es adentro del silicio, nada más. Ni siquiera de la pastilla para afuera se utilizan este esquema. ¿Por qué? Porque ha resultado que con un poco más de electrónica, este esquema le saca ventaja a este. ¿Sí? Entonces, hoy todas las comunicaciones que van a encontrar son del tipo seriales. Eventualmente, seriales multicarril, es decir, varios canales seriales que transmiten al mismo tiempo, pero en forma desincronizada entre ellos. Cada uno es independiente. Y ese es el punto clave para tener velocidad. ¿El USB tiene la...? El USB solo tiene un lane. No, el USB-C no tiene la... El USB-C tiene 4 o 6 lanes independientes. Sí. No. Cuidado. Cada lado del USB-C es lo mismo. Es lo mismo. Pero el USB-C, si mal no recuerdo, tiene 3 lanes de datos. Cuando son varias lanes, ¿también se lo balancea? No, se balancea el lane únicamente. Vos podés, por eso te digo, un lane puede estar mandando a 1 giga y el otro lane, como tiene una longitud un poquito más alta y tiene un problema de sincronización, entonces puede estar mandando a 0,99. O sea, a vos solo te interesa que los 2 frentes de onda del lane lleguen juntos. Nada más que eso. ¿Sí? Y en muchos casos, además, la velocidad es adaptativa. O sea, él va a ir subiendo la velocidad hasta que se encuentre que ya no puede y se va a estabilizar. Las frecuencias del reloj no van a ser fijas. Entonces, eso te da margen a poder generar cosas que transmitan, que funcionen con relojes de 1 giga. ¿Sí? Hay un principio básico que les debería haber quedado muy fijado de fundamento de telecomunicaciones, que no sé si lo tienen fijado, pero no importa. Cuando ustedes tienen una señal, cualquiera, y las longitudes de conducción de los cables
están en el orden de las longitudes de onda, empiezan a aparecer los problemas. Empiezan a aparecer ondas estacionarias, empiezan a aparecer reflexiones de onda y empiezan a tener, eso empieza a comportarse como una antena. Entonces, si ustedes van a transmitir señales de 50 megas, la longitud de onda de una señal de 50 megas está en el orden de los 20 metros. Mientras no tengan cableados de más de 20 metros, no hay problema. Pero si van a transmitir señales de 1 giga, la longitud de onda de 1 giga creo que son 4 milímetros. ¿Sí? Entonces, escalar en frecuencia implica que longitudes más pequeñas se empiezan a volver problemáticas. Por eso antes podíamos conectar con un cable común, vulgar y silvestre una impresora y nadie se preocupaba ni por la impedancia, ni por la longitud, claro, pero eso transmitía a 10K por segundo. Cuando hoy están transfiriendo a 10 gigas por segundo o 1 giga por segundo. ¿Sí? Haber multiplicado las frecuencias implica que las longitudes críticas se encogieron tanto como aumentamos la frecuencia. ¿Sí? Diseñar el bus de una computadora cuando el procesador corría 4 megas era trivial. Diseñar el bus de una computadora cuando corre 4 gigas no es ni cerca de trivial. ¿Sí? Todo pasa a ser radiofrecuencia. No es nuestro ámbito, pero sí es importante tener eso presente. Cuando las longitudes de onda de las señales están en el orden de las longitudes de los cables que los transportan, eso empieza a comportarse igual que la radiofrecuencia. Esas longitudes, esos cables se empiezan a comportar como antenas. ¿Sí? Y empiezan a aparecer muchos fenómenos que pueden dar dolores de cabeza interesantes. Bien. Esquemas de banda pasante. Esto seguro lo conocen, lo escucharon nombrar. Básicamente tenemos 3 grandes posibilidades. Podemos modular en amplitud, podemos modular en frecuencia, podemos modular en fase. ¿Sí? Y entonces, cuando modulamos en amplitud, tendremos, por ejemplo, 2 amplitudes, una para los ceros y una para los unos. Cuando modulamos en frecuencia tenemos 2 frecuencias, una para los ceros y otra para los unos. Y cuando modulamos en fase tenemos 2 fases y por eso esta onda se invierte respecto a esta. ¿Sí? Bien. Velocidad de transmisión. ¿A qué vamos a llamar velocidad de transmisión? La velocidad de transmisión va a estar dada por la cantidad de bits que transmitimos por segundo. Dijimos que al codificador entra, al modulador, perdón, entra un flujo de bits. Esos bits van a tener casi siempre 2 valores, 0 o 1. La cantidad de bits transmitida por unidad de tiempo va a ser la tasa de transferencia o velocidad de transmisión. ¿Sí? En general yo voy a tratar de hablar de tasa de transferencia. Y va a estar dada en bits, kilobits, megabits por segundo. Ahora, en la señal de salida, en esas que acabamos de ver moduladas en amplitud, en fase o en frecuencia, el elemento básico de información va a ser el baudio. ¿Sí? El baudio es el tiempo durante el cual la señal permanece constante. Si estamos en banda base, es la duración de cada bit, mientras la tensión o la corriente se mantienen constantes. Y si estamos en banda pasante, es el tiempo en el que la señal no cambia, o de amplitud o de frecuencia, depende cómo la esté modulando. ¿Sí? Son las marquitas de tiempo que teníamos en el gráfico de recién. Cada una de estas marquitas de tiempo va a ser un baudio. ¿Sí? Entonces, esta y esta tienen el mismo valor, pero yo sé que entre este tiempo esta señal no va a cambiar de amplitud. Va a cambiar de amplitud recién en este T. Entonces, en este gráfico yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baudios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, eso es cuando uses un tipo de modulación que es spread spectrum,
donde utiliza chips y que no la conozco en detalle. ¿Sí? Podría coincidir con el Baudio o no, no estoy seguro. No se olviden que esto no es mi área de mayor conocimiento. ¿Sí? El Baudio es el tiempo en el cual la señal yo sé que no va a cambiar. O sea, pensá que estás transmitiendo 01010001. Si vos, este patrón no fuera 001, vos sabés que de todas formas, este tiempo es el que corresponde al tiempo de bit. Y entonces, durante este tiempo la señal no va a cambiar. Hasta acá me dirían, y bueno, ¿para qué estamos definiendo el Baudio si es lo mismo que el tiempo de bit? No necesariamente. Ahora vamos a ver ejemplos donde la señal no tiene 2 frecuencias. Tiene 4 frecuencias. O tiene 2 frecuencias, pero además se modula en fase. Y entonces, en un Baudio, puedo estar mandando más de un bit. ¿Está claro? Entonces, el Baudio es el tiempo en el cual la señal permanece constante para transportar la información que quiero transportar. Yo sé que dentro del tiempo del Baudio, la señal no va a sufrir cambios. ¿Sí? Ahora, en este caso hay una correspondencia 1 a 1. La velocidad de transmisión y la velocidad de modulación son iguales, porque cada elemento de señal solo transporta un bit. Pero 2 diapositivas más adelante vamos a ver un ejemplo donde un elemento de señal transporta 2 o 3 bits y entonces la velocidad de transferencia de datos o la tasa de transferencia ya pasa a ser un múltiplo de la velocidad de modulación. ¿Sí? Entonces, repetimos de vuelta. El Baudio es el tiempo durante el cual la señal no cambia. Si esto es una banda base, es este tiempo. Si estamos en bandas pasantes, son los tiempos durante el cual yo mantengo constante lo que le cambio a la señal. ¿Sí? Cuando transmito un bit por Baudio, entonces coinciden, pero no necesariamente voy a transmitir siempre un bit por Baudio. Entonces, la velocidad de modulación, va a ser la letra D, va a ser la velocidad de cambios por segundo que tiene la señal de salida. ¿Sí? Y va a haber una relación entre la velocidad de transmisión y la velocidad de modulación que va a estar dada por cuántos bits se transportan en cada Baudio. ¿Sí? Entonces, podemos tener una cosa como esta. Podemos tener una señal que no transmite ceros o unos, o sea, no transmite solo 2 valores de tensión, transmite 4 valores de tensión. Entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3 y entre 3 y 4. Volt. Entonces, toma 2 bits y con los 2 bits construye uno de 4 niveles de tensión. Esta señal está en banda base, ¿sí? Pero como en cada Baudio tengo 4 posibles valores, la velocidad de modulación es la mitad de la velocidad de transferencia. ¿Sí? En este ejemplo transmito 1, 2, 3, 4, 5 Baudios, pero transmito 10 bits. ¿Sí? Lo mismo pasa o puede pasar en modulación de banda pasante. Acá tengo la amplitud modulada en 4 escalones. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Ahora, los canales suelen tener limitaciones de ancho de banda. Entonces, la velocidad de modulación va a impactar en la amplitud de la banda de frecuencia alrededor de la frecuencia central. O sea, ese paralelogramo que estaba dibujado al principio se va a hacer más ancho si esta señal cambia más rápido. Y se va a hacer más angosto si esta señal cambia muy poco. Y en general voy a tener limitaciones dadas por el canal y no voy a poder hacer eso demasiado ancho. Entonces, las técnicas para mejorar las velocidades de transmisión van a venir asociadas a cosas como esta, para obtener mayores tasas de transferencia utilizando los mismos anchos de banda. ¿A costas de qué? Porque si aumento la tasa de transferencia y mantengo el ancho de banda, algo tengo que estar perdiendo. ¿Qué? Más compleja la codificación. No es lo mismo ver si es
por encima de 0, por encima de 5, o sea, por arriba de 5, por debajo de 5, que ver si está entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, y además más sensible al ruido. ¿Sí? En un caso tengo una banda de ruido de 2 volt y medio y no pasa nada, y en el otro ya tengo una banda de 0,5 y empieza a pasar. ¿Sí? Siempre, si algo gano, algo pierdo. ¿Sí? Y en este caso pierdo complejidad e inmunidad al ruido. ¿Pero qué ganaba? Tasa de transferencia. Con el mismo ancho de banda, transmito el doble. ¿Sí? Bien, además de lo que vimos recién, donde a la amplitud la puedo modular en 4 escalones, podría suceder que a la onda no solo le cambie la amplitud. Al mismo tiempo que le cambie la amplitud, le cambio la fase, por ejemplo. Eso es algo que se usa bastante. Entonces, ahora tengo una señal que tiene 2 amplitudes, y el primer bit me determina la amplitud, y tiene 2 fases. Y el segundo bit me determina la fase. ¿Sí? Pero esto podría tener 4 amplitudes y 16 fases. Y más también. Entonces aparecen lo que se llaman constelaciones. Esto es una representación más digerible de esto. ¿Qué tengo acá? El plano complejo. Por lo tanto, esta señal está en fase 0, esta señal está en fase 180. ¿Sí? Esta señal estará en fase 90. Y, o sea, en el plano tengo la fase. Y en el diámetro tengo la amplitud. Entonces, ¿qué tengo yo? O sea, esta señal, ¿cómo se representa en una constelación? Bueno, esta constelación tiene 4 puntos. 2 puntos con fase 0 y 2 puntos con fase 180. 2 puntos con amplitud 1 y 2 puntos con amplitud 2. Para enviar un 0,0, mando fase 0, amplitud chica. Para mandar un 1,0, mando fase 0, amplitud alta. ¿Sí? Ahora, esto, vamos a ver algunos, puede tener un montón de puntitos. ¿Sí? Puedo usar fase 0, 45, 90, 135. Puedo usar amplitud 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y empiezo a tener esquemas de modulación más complejos, ¿sí? Que son más, o sea, aprovechan mejor la capacidad de transmisión del canal. ¿Sí? ¿Sería modularlo de múltiples maneras? Fíjate que estás modulando amplitud y fase al mismo tiempo. Y hay cosas más locas todavía, ¿no? O sea, ¿sí? Pero esto es algo que se usa mucho. Bien. ¿Tienen más ruido o menos ruido cuando hago doble modulación? Es más sensible al ruido. O sea, es más difícil para el desmodulador recuperar la información. ¿Sí? ¿Se hace a la vez o se hace como primero modulo de una manera y después de otra o es algo más complejo realmente? A ver, qué buena pregunta. Estoy pensando. A ver, déjame que me acuerde. O sea, a ver, estamos discutiendo en un par de componentes electrónicos de distancias, ¿no? Pero no, creo que en realidad se hace a la vez. Porque, a ver, hoy todo esto, se hace digital. ¿Sí? Normalmente todas estas señales se digitalizan y se manejan a nivel digital, no a nivel analógico. Entonces, muchas de estas operaciones se hacen con filtros digitales como los que van a ver el año que viene en procesamiento digital de señales. Y la generación de señales también se hacen de la misma forma. ¿Eso se podría hacer con el Power FSK, que es esto que usan el filtro FSK para hacer 4 niveles de modulación de frecuencia? Sí, pero eso es este esquema. Pero por eso mezclándolo. O sea, este esquema tiene 4 niveles de amplitud. Vos podrás hacer un FSK de 4 niveles de frecuencia. Tenés 4 frecuencias, tomás 2 bits y transmitís frecuencia 0, frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3 en función de la pareja de bits. Eso es FSK.
Solo tenés modulación de frecuencia, pero mandas de a 2 bits por vuelta usando 2 frecuencias. ¿Sí? También podés hacer PSK, donde tenés fase, 4 fases, pero no tocas la amplitud, solo tocas la frecuencia o solo tocas la fase. Lo que sigue a eso, o sea, eso fue lo primero. O sea, lo primero fue modular en 2 niveles. Lo siguiente fue modular en varios niveles. Lo siguiente fue empezar a modular 2 cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es más o menos la evolución. Hace 15 años esto era una locura, hoy esto es moneda corriente. ¿Sí? Hace 15 años, no, bueno, hace 25 años, los módems telefónicos tenían constelaciones de 16 datos. Hoy hay constelaciones de 256 datos. O sea, transmite 256, o sea, transmite 8 bits al mismo tiempo en un solo audio. Eso te genera 256 combinaciones en la constelación. ¿Sí? Bien. La idea es cada vez sacarle más provecho. ¿Hacemos una pausa? Bien. ¿Hasta aquí? ¿Quedó claro? Sigamos entonces, aquí. Bien. El decodificador, no el receptor, tiene que leer la información que le llega en el momento adecuado. ¿Sí? Cuando estamos en banda base, las señales no van a ser cuadradas, se van a distorsionar por el canal. El canal suma ruido, suma capacidades. Eso va a hacer que lo que acá salió así, acá llegue así. ¿Sí? Entonces, va a tener que leer acá. Ahora bien, este equipo es independiente de este equipo. Cada uno tiene su procesador con su reloj. Es absolutamente imposible que este reloj y este reloj tengan la misma duración. O sea, los dos tienen relojes de 1 mega. Sí. Este tiene 0,99 y este tiene 1,02. ¿Sí? Entonces, no hay forma de que los dos relojes o los dos programas corran sincronizadamente. ¿Cómo hago para saber que acá es donde tengo que leer? O sea, aunque fuese cuadrada, ¿cómo sé que tengo que leer en este momento, que es la mitad del bit, y no acá? ¿Cómo hago para que los momentos en los que yo voy leyendo coincidan con los momentos con los que van transmitiendo? Parte esencial de la comunicación de datos va a ser sincronizar los relojes del transmisor y del receptor. ¿Sí? Necesitamos que funcionen a razonablemente la misma velocidad. Nunca van a funcionar a la misma velocidad, pero necesitamos que funcionen coordinadamente. Entonces, eso es uno de los problemas que vamos a tener que resolver en el modulador y en el desmodulador. En modulaciones de banda base vamos a tener 2 opciones: comunicación sincrónica y comunicación asincrónica. Si tengo una señal de reloj, o sea, tiré un cable en donde el transmisor dice ahora, 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 y el receptor usa esa señal para leer los datos, ¿sí? Voy a estar en un esquema sincrónico. Problema: necesito un cable para datos y un cable para reloj. ¿Sí? Y esa señal de reloj es una señal cuadrada que se va a distorsionar y que eventualmente tampoco va a ser tan agradable de andar transmitiendo a largas distancias. Entonces, la alternativa va a ser una comunicación asincrónica. Cuando tengo una comunicación asincrónica, la sincronización de reloj va a provenir de los mismos datos. Yo voy a tener que mandar los datos de determinada forma que me permitan ir ajustando el reloj del receptor, ¿sí? Primero hacer un ajuste inicial y después mantenerlo sincronizado para que este reloj, que va un poco más rápido, va un poco más lento, se vaya ajustando para que coincida con lo que este está mandando. Entonces, ya los datos no van a ser
0 para 5 volt, 1 para 1 5 volt, 0 0, porque voy a tener que asegurarme de que hayan flancos en los datos, ¿sí?, cada cierto tiempo. Eso en banda base. En banda pasante, además de sincronizar la lectura de datos, puede que tenga que necesitar sincronizar los osciladores de los generadores de frecuencia. Depende del esquema. Pero si yo estoy modulando en frecuencia, ¿sí?, y quiero comparar una frecuencia con un patrón, la frecuencia del receptor, para saber si es la frecuencia 1 o 2, para saber si está transmitiendo un 0 o un 1, esa frecuencia tiene que estar dentro de un margen de error de las frecuencias que está generando el transmisor. Y si los relojes no funcionan a la misma velocidad, los osciladores tampoco. ¿Sí? Entonces necesito, además de sincronizar en qué momento se da el baudio, en qué momento se está el cambio de la señal, necesito que la frecuencia que llegue y la frecuencia con la que lo comparon tengan la misma frecuencia. ¿Sí? Entonces, el mismo problema que tenía para los datos me aparece para la portadora. Y tengo que resolver los dos problemas, el de la portadora y el de los datos. Depende de la modulación que esté usando, puedo usar a la portadora como señal de reloj. O sea, en algunas modulaciones yo puedo usar la portadora y trabajar con la portadora. Por ejemplo, si uso modulación de amplitud. Yo la tengo a la portadora no cambia, es una frecuencia que fija el transmisor y uso esa frecuencia, ¿sí?, como señal de reloj y sé que cada 4 ciclos cambia la amplitud. Entonces la portadora me está dando la información de reloj y como la recibo a la portadora y es siempre constante, uso la portadora para ajustar mi receptor. Pero si estoy en modulaciones de cambio de frecuencia o cambio de fase, yo necesito una señal de frecuencia fija para comparar. Entonces vuelve a aparecer el problema. Necesito sincronizar los osciladores, logrando que las frecuencias de mi receptor y del transmisor sean iguales, y después necesito recuperar los datos en un esquema parecido a lo que sucede con los asincrónicos. ¿Sí? Solo que lo tengo que hacer en dos capas, en la capa de la portadora y después en la capa de los datos. Vamos a ver algunos esquemas de cómo se hace eso. Una de las cosas que se hacen son utilizar unos circuitos, que no vamos a entrar en detalle, ustedes deben de haber visto algo en Fundamento de Telecomunicaciones, FLL y PLL. Esos circuitos lo que hacen es generar una señal y minimizar la diferencia entre una señal de referencia que llega, que es parte de mis portadoras, y la señal que yo estoy generando localmente. Y la sincronización de datos se va a hacer con las mismas técnicas de asincrónico a partir de los datos. Para lograr sincronización de datos, voy a recuperar la información del reloj a partir de los flancos de los datos. Y eso implica que no puedo tener tramas seguidas de ceros o tramas seguidas de 1 muy largas, porque entonces los relojes se van a desfasar y voy a empezar a ver más unos o menos unos de los que debería ver. ¿Sí? Cuando yo tengo esquemas asincrónicos, voy a necesitar garantizar que va a haber un flanco por lo menos cada cierto tiempo. Y voy a tener que inyectar datos, inyectar bits para garantizar esos flancos. ¿Sí? Esos bits son desperdicio. De la cantidad de bits que yo podía transmitir, voy a estar transmitiendo menos, porque algunos bits los necesito nada más que para generar la información de sincronización de relojes. Entonces, podemos hablar de una eficiencia general que va a estar dada por la cantidad de bits que transmito sobre la cantidad de bits en total. Porque dijimos que a los bits que llegan de datos, el modulador le agrega bits para garantizar flancos. Hay 200.000 esquemas diferentes para hacer eso con distintos valores de eficiencia. Pero siempre que tenemos comunicación asincrónica va a aparecer este problema. Yo transmito más bits de los que realmente debería transmitir y desaprovecho una fracción de la capacidad de transmisión del canal. ¿Sí? Obviamente, cada vez vamos haciendo lo posible por desperdiciar menos.
Vamos a un excelente ejemplo de mucho desperdicio. Esto es uno de los esquemas de comunicaciones que vamos a ver en detalle en el tema que sigue. Comunicación serial asincrónica full duplex, conocida como, en el mundo de los microcontroladores, SSI, Serial Communication Interface. ¿Sí? O, no es lo mismo, pero RS-232. Esquema de comodulación muy simple, proveniente de la época de la década de 1970, más o menos. Se sigue usando al día de hoy. Esto no, esto sí. ¿Sí? El mismo esquema de modulación con las mismas velocidades se siguen usando. Cada vez menos, pero se siguen usando. ¿Cómo transmite esto? Esto tiene 3 líneas, o sea, esta interfase tiene acá en el enlace un TX, un RX y masa. Entre estas dos se transmite y entre estas dos se recibe. ¿Sí? Comunicación full duplex sin reloj. ¿Cómo se hace para resolver el tema de sincronización? Bueno, antes de los datos que se van a mandar, los datos pueden ser 5, 6, 7 o hasta 8 bits, ¿sí? Se inserta un bit en 0 y al final se agrega un bit en 1. Eso garantiza que yo siempre voy a tener un flanco, porque además cuando yo no estoy transmitiendo nada, el canal permanece en 1, ¿sí? Que en la nomenclatura original se llaman marca y espacio, pero es 1 y 0. Entonces, cuando no hay actividad, cuando yo no estoy transmitiendo, el canal permanece en 1. Cuando quiero empezar a transmitir, genero el bit de inicio, que es un 0, y a partir de ahí mando bit de datos. Esta norma no me permite mandar más que 8 bits de datos. Puedo mandar 5, 6, 7 u 8. ¿Sí? Después de eso puedo agregar un bit de paridad para detectar si alguno de estos bits cambió. ¿Saben calcular la paridad? Es tan simple como que toda la cantidad de unos tienen que ser par. Entonces, si yo acá tengo 2 unos, acabo un 0. Si tengo 3 unos, acabo un 1. Si eso es paridad par. ¿Sí? Después hay una tablita. Agrego un bit acá que depende de los datos previos para saber si algún bit cambió. Y un bit de parada, un bit de stop, que siempre es 1. ¿Para qué? Para generar este flanco siempre al inicio de cada paquete de 8 bits. Según ustedes elijan, dijimos que esto pueden ser 5, este puede estar o no, y esto podrían ser 1, 1,5 o 2 bits de stop. ¿Sí? Normalmente hoy se usan 1, pero en equipos más viejos se usaban 2 para darle tiempo a procesar el byte que había llegado. ¿Sí? Era como un descanso. Entonces, esta codificación garantiza por lo menos un flanco por cada byte que se va a transferir. Ahora, ¿qué pasa con el overhead? Agrego entre 2 y 4 bits. Si agrego lo mínimo, tengo un bit de stop y un bit de parada. Son 2. Pero si le agrego paridad y el bit de parada pasa a ser 2 bits, que podría ser, agrego 4. Y los datos pueden ser entre 5 y 8. Entonces, en el mejor de los casos, voy a tener 2 de desperdicio sobre 10 que transmito, los 8 de datos más el stop y la parada. Y voy a tener un desperdicio, un overhead del 20%, una eficiencia del 80%. Pero podré tener 4 sobre 9. 4 de desperdicio y 5 de datos, y tener un desperdicio del 44 y un overhead del 44 y un rendimiento del 56%. ¿Sí? No es muy eficiente, que digamos. Es una norma vieja. ¿Sí? ¿Cuáles serían los 4 bits? Los 4 bits son el de inicio, el de paridad y 2 de parada, porque podrás poner 2 de parada si hace falta. Eso lo podés decidir. Obviamente hoy por hoy nadie transmite con 2 bits de parada. Pero
si te situás en el año 70, vos tenías que desocupar el registro donde se estaba recibiendo el dato y empezar a recibir el dato que sigue en el bit stop. O sea, además de servir para garantizar un flanco, este tiempo era la pausa para que saques el dato y puedas empezar a preparar el dato que viene. Y no necesariamente le daban las velocidades internas tampoco. Entonces podrías usar 2 bits de stop como para tener un poco más de tiempo, porque acá los datos llegan, si vos los recibís bien y si no es tu problema. ¿Sí? O sea, no hay, si había control de flujo. El receptor no le puede decir, para, que no puedo más. ¿Sí? Había mecanismos de control de flujo, pero la idea era no pausar, sino que eventualmente pongas un poquito más de tiempo. ¿Sí? Nadie hoy transmite con 2 bits stop, pero la norma dice que podría estar, y cuando veamos las hojas de configuración siguen estando los 2 bits stop, por si acaso. Por si acaso tengas que conectarte a algo que usa 2 bits stop. Bien. Acá había un error, pero bueno. Volvemos a nuestro esquema. Vimos el canal real, modulador, desmodulador. Nos metamos en los codificadores. Parte de, ahí me salió el nombre del esquema propuesto por Nyquist y Shannon, era el segundo que no me salía recién el nombre, es que este codificador se puede separar en 2 codificadores que son independientes. Por un lado tenemos el codificador de fuente, que va a depender de la fuente, y por otro lado el codificador de canal, que va a depender del canal. Cada uno de esos tiene responsabilidades bien definidas. La codificación de fuente va a buscar aumentar la densidad de información para aprovechar mejor el canal. Entonces va a sacar información redundante, ¿sí? Y a la larga va a comprimir información. La codificación de canal va a ser todo lo contrario. La codificación de canal va a volver a agregar información, pero ahora para poder recuperarse de los problemas que puede generar el canal. ¿Sí? Entonces, por eso los separamos en 2 procesos. Este codificador de fuente se adapta a la fuente para generarme el flujo de datos mínimo para transmitir esta información. Y el codificador de canal agrega la información que haga falta para que compensar los problemas de canal y de modulación, ¿sí? Y asegurar que ese flujo llegue acá, ¿sí? Sin retransmisiones o sin alteraciones. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una foto. A la foto, primero la convertimos en JPG. Para bajar de los 2 GB, los 2 megas que ocupa una foto, donde está toda la información de cada punto, a los 150K que ocupa una foto JPG. Y recién después la paso por el codificador de Wi-Fi o de fibra óptica o de lo que haga falta, que se encargará de, si hace falta, agregar información, si este canal es un medio no confiable, si el codificador está usando muchos bits y cada 2×3 se equivoca por el ruido, etc. ¿Sí? Entonces, este me optimiza el uso del canal tratando de mandar la menor cantidad de información posible. Y este me resuelve los problemas del canal para que lo que yo mande acá llegue acá con los menores contratiempos posibles. ¿Sí? Buscan cosas diferentes y hacen cosas diferentes. Esto es compresión, esto es corrección de errores, básicamente. De acuerdo a la fuente, puede ser que no necesite esto o que esto sea una cosa transparente, porque los datos ya vienen muy comprimidos, o puede ser que esto sea una cosa transparente porque el canal es extremadamente confiable y lo guardo y listo. ¿Sí? Bien. El traspaso de información de aquí a aquí son
códigos. En el canal viajan señales. Dijimos que al modulador entraba un flujo binario. Ese flujo binario está codificado. Entonces, el traspaso de información entre el codificador y el decodificador son códigos. Y el traspaso entre la fuente y el destino son información. ¿Sí? Entonces, se podría ver esto también como un esquema de capas, donde la fuente habla con el destino y transfiere información, el codificador habla con el decodificador y transfiere códigos, y en el canal, el modulador habla con el demodulador y transfiere señales. ¿Sí? Vamos a ver códigos, forma de preparar la información para enviarla. Podemos tener una primera forma de hacer esto medio mezclado, ¿sí? De codificación de fuente, en donde podemos usar códigos de largo variable. ¿Sí? En lugar de transmitir todos con letras o con símbolos de igual longitud, que es lo que estamos más bien acostumbrados, todos son de 8 o de 16 bits, los códigos que manejamos, podemos usar códigos de distinta longitud. Esto es lo que propone, si hacen un poquito de memoria en estructura de datos, los algoritmos de Huffman. ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿No? Sí lo vieron. Sí lo vieron. Está en teoría y sí lo vieron. No tuvieron práctica, pero sí lo vieron. Y hablé con la profesora y me dijo que sí lo dio. Así que sí lo vieron. Lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Lo que hace el algoritmo de Huffman es calcular las probabilidades, ¿sí?, de aparición de un símbolo. Por ejemplo, si estamos transmitiendo español, la letra A tiene mayor probabilidad que la letra Z. Bien, sí lo vieron. Entonces, ¿qué hace? Le asigna un código más corto. ¿Sí? Y como le asigna un código más corto, el mensaje completo baja. ¿Sí? Un ejemplo es código Morse. Solo que el código Morse no está hecho para el castellano, está hecho para el inglés. ¿Sí? Las frecuencias del código Morse no están pensadas para el castellano, están pensadas para el inglés. Bueno, eso sería el menor de los problemas, que no tenga ñ. ¿Cuántos símbolos tiene el código Morse? A ver. 2. 3. ¿El espacio? Acá hay un espacio. Hay una pausa entre los puntos y las rayas. ¿Sí? Y hay una pausa que separa los caracteres. O sea, hay una pausa que separa la A de la B. O sea, acá hay una pausa y entre la A y la B hay una pausa más larga. Normalmente uno no lo tiene en cuenta, pero en realidad no tiene 2 símbolos, tiene 3 símbolos. El espacio entre el punto y la raya del carácter y el punto y la raya de otro carácter son diferentes. ¿Sí? Si solo usas ceros y unos, no podés codificar en Morse, porque no terminas de saber dónde se acaban las palabras. ¿Se entiende? No está pensado para ser codificado con la computadora, está pensado para ser codificado por humanos. ¿Sí? Este es un código de largo variable. Busca optimizar, fíjense que en el 1832 ya se habían dado cuenta de esto, ¿sí? Busca optimizar el uso del canal comprimiendo el mensaje. Es un método de codificación de fuentes en lo que acabamos de plantear. ¿Sí? También tenemos códigos de largo fijo. Este es el tatarabuelo del ASCII. Baudot. Esto también se usó en telegrafía y esto se usó, no sé si alguna vez vieron ustedes una cinta perforada de papel. ¿Sabían que en algún momento los datos se guardaban en cintas perforadas, cintas con agujeritos? Cintas, no tarjetas. No, son dos cosas distintas. Las tarjetas son una cosa y las cintas son otra. Las cintas eran el pendrive. Las tarjetas eran el disco rígido. Por poner un ejemplo, digamos, qué sé yo. Las tarjetas codificaban código fuente. Una tarjeta codificaba una instrucción de lenguaje superior. ¿Sí? Una sentencia de C o de algo por el estilo. Una tarjeta
codificaba toda la sentencia. En cambio, la cinta codificaba binario. Tenías 5 sensores de luz y un agujero era un 0 y un no agujero era un 1, ¿sí? Entonces, a ver, les busco para la clase que viene una foto de una cinta, ¿sí? Pero lo podían leer el código Baudot, o sea, podían agarrar la cinta y decir acá hay una A, acá hay una B, acá hay una C, acá hay una D, porque lo veían, simplemente. Las primeras máquinas, herramientas automáticas del año 80, los programas los guardaban en cinta. ¿Por qué? Porque era barato, o sea, era una cinta de papel tipo registradora, de 2 centímetros, que la misma máquina tenía un punzón para perforar y 5 sensores para leer. ¿Sí? Tenía 2 orificios gruesos, un orificio chiquito central, que era por donde lo iba arrastrando, y los otros 2 orificios del otro lado. Entonces, lo enhebrabas en una ruedita dentada y pasaba la cinta y listo. Y a veces hasta leía. ¿Sí? ¿Qué haces cuando se rompió el papel? Y tenías un problema. ¿Sí? Era una forma de almacenamiento de hace 40 años que usaba esta codificación, que tenía la particularidad que la podían leer a la codificación, agarraban la cinta y la leían. ¿Sí? El ASCII, el código ASCII sí lo conocemos, sí lo seguimos usando. El ASCII fue creado en 1963 por lo que en ese momento se llamaba ASA, que hoy se llama ANSI. ¿Sí? Es una agencia de normalización de Estados Unidos. El ASCII tiene una estructura que está bien definida. Las filas 0 es un código de 7 bits, a pesar de que muchas veces los van a encontrar de 8. El ASCII real es de 7 bits, no es de 8. Las filas 0 y 1 tienen caracteres de control, que vamos a ver dentro de un ratito para qué sirven. Las filas 2 y 3 tienen los números y signos de puntuación, las filas 4 y 5 las letras mayúsculas, y las filas 6 y 7 las minúsculas, y tiene una estructura regular que permite ciertas codificaciones que ya hicieron en sistemas con micro. Entonces, ustedes pueden obtener el ASCII de un número sumando 30 en hexa al valor numérico. ¿Sí? Los números están ordenados y empiezan en un código que tiene el último nivel en 0, y pueden pasar de mayúsculas a minúsculas sumando 2 filas o sumando 32. ¿Sí? De esa forma también pueden determinar fácilmente rangos de caracteres alfabéticos, numéricos. ¿Sí? Entonces, esa estructura regular hace o facilita el análisis de la información que está codificada. ¿Sí? Caracteres especiales. Yo adelanto esto y lo voy a explicar, o lo vamos a ver un ejemplo, 4 o 5 diapositivas más adelante, pero cuando yo mando información, puedo mandar información en formatos binarios o en formatos orientados a texto. Si voy a mandar información orientada a texto, entonces estos caracteres me van a permitir controlar la comunicación, ¿sí? Porque como todo lo que voy a mandar es texto y esto no es texto, va a ser información de control para la comunicación o para el almacenamiento. Algunos de estos se usan en los archivos de texto, por ejemplo. Entonces, el SYNC va a ser un símbolo que va a marcar el inicio de un paquete de datos. ¿Sí? Bueno, yo quiero mandar un paquete de información y quiero marcar cuál es el inicio, dónde empieza el paquete. Estaría bueno usar este código ASCII porque está diseñado para eso. ¿Sí? Este me va a marcar dónde empieza la cabecera. ¿Sí? Este paquete suele servir para detectar que llega una trama, para marcar o separar porciones de la cabecera, para decir dónde está la dirección de origen o la dirección de destino o algún tipo de información por el estilo. Me marca el fin de la cabecera y el inicio de los datos son texto. Me marca el final de bloques si los mensajes son muy largos y necesito fraccionar de alguna forma. Y me marca el fin de los datos y el inicio
normalmente al final de los datos va a venir un código para control de errores. Entonces, este me manda el final de los datos y el inicio del código de control de errores. Y este me manda bloques intermedios. Este es el fin de la transmisión, o sea, se acabó el paquete. Los archivos de texto hoy en día tienen este código al final para indicar que se acabó el archivo de texto. ¿Sí? Si lo abren con un editor binario van a encontrar que después de la última letra está guardado un 04, que es el fin de transmisión o el fin de archivo, el end of file. Estos son más para comunicaciones. Este sirve para que la estación maestra o primaria le pregunte algo a una estación remota. ¿Sí? Este sirve para confirmar que recibí datos y que están todos bien. Este me sirve para todo lo contrario, recibí datos pero no están bien. ¿Sí? Por ejemplo, detecté con los controles de errores que el dato se alteró, entonces necesito que me lo manden de vuelta. ¿Sí? Estas se usan para control de flujo por software. Control de flujo quiere decir que cuando el receptor está saturado y no puede seguir recibiendo información, le pide al transmisor que se detenga y que espere. ¿Sí? Eso se puede hacer por software o por hardware. O sea, podemos tener un par de líneas de cables que sirven para decirle manda o no me mandes, pero si nos estamos ahorrando cables para mandar la señal del reloj, seguro que nos vamos a querer ahorrar cable para decirle espera que estoy ocupado. ¿Sí? Pero no puede haber también un error para mandar estos códigos. Lo que pasa es que esto está pensado, o sea, hay cosas que son contemporáneas y se siguieron usando después, pero nacieron en un contexto. Muchas de estas cosas nacieron en un contexto de interfase de comunicación parecida a la que vimos recién, ¿sí? A la comunicación sincrónica serial. Entonces, esa comunicación es full duplex. El transmisor te puede mandar un esperá, mientras el receptor te puede mandar un esperame, mientras el transmisor te está llenando de datos igual. Si la comunicación fuera semiduplex, no tiene sentido, no podés por software, porque si él te está mandando datos, vos no podés mandar datos por el mismo canal. ¿Sí? Entonces, estas dos se usan en este tipo de comunicaciones, si no, no funcionan. ¿Sí? Entonces, estos controles de flujo por software son para comunicaciones full duplex. Este es pausar y este es retomar. Cancel es para indicarle que se va a cancelar, que se va a abortar la recepción. Estos se usan un poquito más. Estos se usan incluso cuando ustedes tienen consolas tipo Linux para mover los cursores en las cursoras. Esto se sigue usando. ¿Sí? El backspace es volver el cursor una letra para atrás. El horizontal tabulation es mover al próximo tabulador, en general 8 caracteres a la derecha, ¿sí? Pero a veces se pueden cambiar los tabuladores, se pueden fijar, ¿sí? A veces también se pone el 09 para marcar donde hay un tabulador. El 0A lo tienen que haber visto alguna vez, es line feed, fin de línea en Linux. Cuando ustedes tienen archivos de texto en Linux, el final del párrafo se marca con un LF o un código 0A. ¿Sí? Eso es el final del párrafo y el inicio del párrafo que sigue en un archivo de texto. BT es el tabulador vertical, casi no se usa. Nosotros tenemos normalmente el cursor se mueve horizontalmente, no se mueve verticalmente a cualquier lugar. El FF sí se usa o se usaba, ya se usa un poco menos. Eso servía para decirle, por ejemplo, a la impresora que complete la página, creo que se sigue usando al día de hoy, para decirle que termine la página y entregue la página y corte y empiece en una página nueva. Se usa a veces en pantallas para borrar la pantalla y pasar a una página en blanco. El CR se utiliza muchísimo. El CR es complementario del LF. En algunos casos el CR implica LF, el LF implica CR y en otros no. Entonces, el CR es el retorno del carro. El CR quiere decir que si el cursor llegó acá, tiene que volver a la primera posición. El line feed es que avance a la línea siguiente. En Windows, los fines de archivos de texto se marcan con CR más LF. Entonces se le indica que vuelva y avance.
En Linux solo se marcan con line feed. El retorno del carro está implícito en el avance de línea. ¿Sí? Y en las viejas Mac, antes de que fueran Linux, se marcaban con solo CR. Entonces, no sé si alguna vez les pasó que abrieron un archivo de texto y las líneas son todo un solo pegote. Bueno, eso es porque están abriendo en un sistema operativo, un archivo que fue generado en otro sistema operativo, y la herramienta con la que lo están abriendo no es suficientemente inteligente para adivinar, es decir, tengo que cambiar la codificación. Entonces, hay editores de texto que se dan cuenta automáticamente de cómo están terminadas las líneas y cambian de método Linux a método Windows a método Mac. ¿Sí? Pero es todo un dolor de cabeza cuando se transfieren archivos de texto entre plataformas. ¿Sí? Porque al día de hoy Windows sigue usando CRLF y Mac sigue usando, Mac y Linux, todo el ambiente Unix usa LF solo. ¿Sí? Son esos caracteres con esos códigos, el 0A y el 0D. O sea, algunos de estos códigos se siguen usando muchísimo al día de hoy, otros no. El 0 es el carácter nulo, lo conocen, fin de cadenas en C, por ejemplo. El 07 es algo que sigue funcionando al día de hoy. No sé si les pasó en la consola que haga ¡ping! Eso es porque recibieron un carácter 07. O sea, si ustedes guardan un archivo de texto y le escriben el código ASCII 7, que no es fácil de escribir, lo guardan en el archivo de texto y hacen un cat para ver el archivo de texto, en lo que está pasando en el archivo de texto hace pip, porque el carácter 7 sirve para hacer sonar una campana en el receptor del carácter 7. Cuando ustedes están viendo la consola, lo ven ustedes mismos. ¿Sí? Por eso cuando ven determinadas basuras, suena la consola. Y el 7F es el delete, que a diferencia del backspace, que es volver una posición, el delete es volver y eliminar un carácter. ¿Sí? Bien. Cortemos acá, pues además quedan 8 diapositivas del tema, que íbamos a terminar recién la clase que viene. ¿Estaba planeado terminar la diapositiva hoy o no? No, estaba planeado terminar el lunes que viene.